Contamos para esta reflexión con la presencia de Marta Perrota, que es la dueña de casa del Paraguay, psicóloga clínica, psicoanalista, miembro fundadora del Movimiento de Derecho a la Salud, miembro fundadora de la Asociación de Rehabilitación de Impedidos Físicos del Paraguay y miembro de ALAMES, capítulo Paraguay. También es coautora de un libro, Un camino hacia la libertad y salud comunitaria. Bienvenida, Marta. El amigo Mario Hernández de Colombia, discúlpame si te ofendí con lo de amigo, pero médico, bioeticista, magíster, doctor en historia, profesor y asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del doctorado de Interfacultades de Salud Pública y miembro de la Red del Sistema de Políticas de Salud de ALAMES. Iliana Castañeda Abascal, de Cuba, doctora en estomatología, máster de salud pública y doctora de ciencias de la salud. Es también experta en programas de ramales de investigación en sistemas y servicios de salud. Ha trabajado como experta en género y salud y es también participante de ALAMES Cuba. Y a mi lado, otra de mis fuertes amistades, Ana María Costa, que bueno, todo su currículum en distintas situaciones fue presentada, pero podemos decir que actuó como presidenta del CEBES y actualmente es la coordinadora de ALAMES. Igual que las otras mesas, van a haber 20 minutos de exposición. Yo, como me siento identificado con el movimiento zapatista, cuando faltan 5 minutos voy a rebalear un zapato y cuando se cumpla el otro, al finalizar, el otro zapato. ¿Quedó claro? Comenzamos por la dueña de casa. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a aprovechar esta ocasión de encontrarnos hoy acá, de hablar un poco de algunos aspectos políticos en nuestro país, plantear algunas cuestiones que están vinculadas a la experiencia que hicimos acá en Paraguay durante el gobierno de Lugo, de lo que dimos en llamar políticas públicas para calidad de vida y salud. Y finalmente voy a referirme a la situación política actual en nuestro país. Con la finalización de la dictadura se abrieron las puertas a las libertades civiles y al ejercicio de actividades políticas en nuestro país. A pesar de haberse definido esta etapa como de transición hacia la democracia, los cambios que se produjeron no fueron sustanciales. Pero es en abril del 2008 cuando se inaugura la verdadera transición democrática con el gobierno de Fernando Lugo, aunque para algunos analistas políticos simplemente significó la alternancia en el poder, desplazando al hegemónico y tradicional Partido Colorado. El triunfo del 20 de abril puso fin a la omnipresencia de un partido cada vez más deslegitimado por la creciente inequidad y aumento de la brecha entre ricos y pobres. Nos debatimos en medio de una marcada desigualdad social, con una gran concentración de la tierra en unos pocos. Apenas el 2% posee más del 80% de las tierras. Y con una minoría propietaria privilegiada resistente a toda medida de transformación, por mínima que ésta fuera. En nuestro país existe un alto grado de corrupción, narcotráfico, inseguridad y clientelismo político en detrimento de la calidad democrática, con enormes déficits en el área de salud, educación y seguridad social. La administración de justicia se rige más por connivencias entre jueces, fiscales y políticos que por la gestión de la justicia misma.
un poder legislativo en el que se debate la defensa de los intereses corporativos, político-partidarios en menoscabo de los intereses y derechos de la gente. A esto se suma la injusticia de un sistema tributario que privilegia a los que más tienen, latifundistas, grandes exportadores y empresarios del agronegocio, quienes soportan la menor carga tributaria. La Alianza Patriótica para el Cambio fue liderada por Fernando Lugo, coalición política sin duda sumamente heterogénea que pronto mostró sus limitaciones. Luego de 3 años y 10 meses en el gobierno, el 22 de junio del 2012, se concretó finalmente el golpe de Estado anunciado en reiteradas ocasiones. Golpe que fuera tramado tempranamente por los sectores retardatarios de los partidos tradicionales Colorado y Liberal y algunos representantes del progresismo, entre comillas, dando lugar a la presidencia ilegítima de Federico Franco, que ocupó el cargo apenas menos de un año. La prolongada historia de desasistencia de salud y la creciente privatización de los servicios, responsable de innumerables muertes y enfermedades evitables, es cuestionada por numerosas organizaciones sociales de mujeres, organizaciones campesinas e indígenas, gremios sindicales, que fueron instalando en el debate público la necesidad de políticas protectoras de la vida y de un Estado garante de derechos. Entre ellos se destaca la organización campesina Tezairecá Paraguay, que pone en marcha en 1996 los seminarios nacionales de salud pública que dieron origen al Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud. En este espacio empezaron a debatirse las políticas públicas desde el punto de vista universal, con un enfoque fundamentalmente de derecho. La posibilidad de un cambio de gobierno en el 2008 habilitó el escenario oportuno para concretar un proyecto de salud que reflejara la utopía que impulsaba avanzar hacia la salud como un derecho fundamental. Así, un grupo de profesionales provenientes de diversas experiencias comunitarias comienza la elaboración de unas políticas universalistas, entendiendo que la única forma de hacerlas efectivas como política de gobierno sería desde una organización, partido o movimiento político, se tomó la decisión de acercamiento con el entonces movimiento y hoy partido político Tecoyoyá. Fue necesario hacer un camino con ellos para que se comprendiera el alcance, el peso y el impacto que tendrían las políticas en construcción, debatiendo la importancia de la universalidad, las implicancias de la gratuidad y de la atención primaria en salud en el contexto de esta, que eran propuestas consideradas irrealizables, populistas y hasta locas. Tras esto se vinieron las pugnas con los gremios médicos, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, con sectores de la interna liberal y con otros actores representantes de la propia Alianza Patriótica para el Cambio. El conflicto se centraba fundamentalmente en la discusión sobre la propuesta política universalista y las otras propuestas focalizadas, ajustadas a las recetas de paquetes básicos del Banco Mundial, sin tener en cuenta el contexto social y político. Esta marcada diferencia ideológica continuó a lo largo del proceso de ejecución de estas políticas. Se avanzó en medio de contradicciones y tensiones propias de un proceso de cambio en el que coexistieron modelos sustancialmente opuestos en las maneras de entender la salud y la salud pública. Las políticas para calidad de vida y salud con equidad instalaron un nuevo paradigma que posicionó a la salud como derecho humano fundamental y como bien social, sustentando los principios filosóficos de universalidad con equidad, integralidad y participación en territorios sociales, apuntando a la construcción de un sistema único y público de salud, lo que marcó un nuevo referencial teórico y político en la salud pública. Como primeros pasos hacia la universalidad se declaró la gratuidad de la atención en los servicios de salud
y se comenzó la instalación de la atención primaria. Dos medidas que tuvieron gran impacto tanto en la satisfacción de la población como en la mayoría del acceso a los servicios de salud. La gratuidad para el acceso a los servicios representó la abolición de una barrera económica que disminuyó en un 19% el gasto de bolsillo del quintil más pobre. Pero aún con más fuerza supuso la ruptura de una lógica prebendaria, transmitiendo el mensaje político de que es el Estado solidario de bienestar quien debe asumir el gasto en salud y administrarlo. La eliminación de la barrera económica del arancel unida al acercamiento de la salud a las familias a través de la atención primaria se hizo sentir rápidamente con un aumento de la demanda de atención. De 5.498.000 consultas realizadas en el 2008, que fue el año en que se inició la administración del expresidente Lugo, se pasó a 10.084.000 consultas en el 2011 y de 2.053.000 personas atendidas en el 2008, se atendió en el 2011 a 4.818.000, lo cual implicó un aumento del 45.5% de las consultas realizadas y del 57.4% de las personas atendidas. En poco tiempo fue posible observar la disminución de la brecha de inequidad. También fue determinante para la disminución de gasto de bolsillo la declaración de gratuidad para una lista de casi 500 medicamentos e insumos esenciales disponibles para consultas ambulatorias y hospitalizaciones. Un hito en la historia de la salud pública paraguaya fue la incorporación de las unidades de salud de la familia como parte de la red de atención primaria de salud. El 10 de diciembre del 2008 llegaron a los Bañados de Asunción los primeros 12 equipos de salud de la familia. Estos se instalaron inicialmente en territorios de exclusión crónica, con el compromiso de alcanzar progresivamente a la totalidad de la población en aras a la satisfacción universal del derecho a la salud. Hasta diciembre del 2011 se instalaron 704 equipos de los 1.875 inicialmente proyectados, lo que significó el ingreso de alrededor de 2 millones de personas al sistema público de salud y la incorporación a la función pública de más de 2.000 profesionales de la salud. Cabe resaltar que a mayo del 2012, 450 de las 620 comunidades indígenas estaban bajo la responsabilidad de un equipo de salud de la familia fijo o itinerante. La atención primaria fue la primera herramienta para la territorialización de las políticas de salud y la construcción de un sistema nacional desde una nueva perspectiva promocional. Pero por sí sola, sin el continuo de la atención proporcionado por el resto de las redes, no fue posible desarrollar debido a fuertes barreras de oposición dentro del propio ministerio. La reforma tributaria y el ascenso paulatino del presupuesto debían acompañar el desarrollo del sistema de salud. Pero si bien hubo un aumento significativo del presupuesto, que creció en un 127% en el periodo 2007-11, no se acompañó de un aumento considerable en la presión tributaria por los fuertes intereses de empresarios y sojeros. Pensar en un sistema universalista de salud y con ello en una transformación social es fundamental. Pensar en una reforma tributaria que frene el proceso de acumulación continua de los que más tienen. El gobierno de Lugo fue débil en las medidas económicas, ya que carecía de un planteamiento socioeconómico para la redistribución de las riquezas generadas. La forma en cómo el Estado decida organizar la economía al servicio de la gente será un punto clave para saber el tipo de democracia en que nos encontramos. En palabras de Boaventura de Sousa, que dice: la democracia sin justicia social es una mera formalidad que no logra cambiar la realidad.
Será necesario entonces trazar políticas económicas al servicio de las necesidades del pueblo y no a la inversa. No será desde la visión de la Unión Industrial del Paraguay o la Asociación Rural del Paraguay o del empresariado del agronegocio desde donde se deberán ajustar las respuestas sociales a las necesidades de la gente, sino desde una visión transformadora de la justicia social del Estado y de la fuerte participación de la población. La instalación de una política universalista chocó de frente con un aparato estatal neoliberal preparado para perpetuar la hegemonía autoritaria y vertical. Frente a una estructura administrativa y burocrática instalada para frenar, obstaculizar y controlar la instauración del cambio, se encontró atrapada en una situación sin salida, en una lógica de pensamiento y de construcción del Estado inamovible para un nuevo proyecto político. Con la llegada del actual gobierno de Horacio Cartes en agosto del 2013 y sus políticas a favor de los sectores más ricos y poderosos, presenciamos claramente el advenimiento arrollador de políticas neoliberales en nuestro país, basadas en la supremacía de lo privado, el énfasis en el mundo financiero y promoción de negocios. Paraguay entra 15, 20 o 30 años más tarde en los procesos sudamericanos. Siempre entra, pero entra tarde y a veces a contramano. Paraguay no tuvo procesos radicales de privatización como tuvieron Chile, Argentina o Brasil. Este es un planteamiento que hiciera Milda Rivarola en una entrevista realizada en un periódico digital. Llegó tarde. ¿Estamos? Bueno. Llegó tarde, pero llegó. La visión del gobierno de Cartes y la de su gabinete es una visión empresarial y tecnocrática. Pronto su nuevo rumbo, entre comillas, manifiesta su carácter autoritario con la inmediata presentación de las leyes de la Defensa Nacional y Seguridad Interna del Paraguay, a raíz de, en el norte, a raíz de la instalación del Ejército Paraguayo del Pueblo, que es un ejército que está intentando denominarse guerrillero, y se instalan las fuerzas de tarea conjunta, fuerzas armadas y policías, y realmente digamos que esa ley y la ley de alianza pública-privada denotan la pretensión de gobernar con plenos poderes de acuerdo a sus propios intereses y a los proyectos del empresariado nacional, pretendiendo prescindir de los demás poderes del Estado, manipulándolos según las necesidades del sector para quien gobierna. El crecimiento macroeconómico en los últimos años no se compadece de las desigualdades existentes en nuestro país, sino por el contrario las acentúa, enriqueciendo escandalosamente al 1% de la población acaudalada, que aumenta sus ingresos en el 86.6% entre el 2013 y el 2014. Y empobrece aún más a los más pobres, cuyos ingresos disminuyeron el 8.2% en el mismo periodo. Estamos hablando del periodo de inicio del gobierno de Cartes, que fue en el 2013, ¿no? Ante las señales del autoritarismo del Ejecutivo y su entorno estronista, ante el ataque y avasallamiento indiscriminado a campesinos, estudiantes, indígenas, la población responde con movilizaciones que reclaman justicia, educación, salud, reforma agraria. Las movilizaciones sociales campesinas, estudiantiles, de gremios y sindicatos de salud fueron y continúan siendo el escenario social y político donde se desarrollan sus reivindicaciones al gobierno. Los derechos de los campesinos son atropellados sistemáticamente, criminalizando sus luchas por la tierra, en históricas marchas a la capital,
reclaman un plan de desarrollo del país acorde a sus necesidades, reforma agraria real, condonación de las deudas a pequeños y medianos agricultores, suspensión de la sentencia condenatoria a campesinos presos en relación a la masacre de Curuguatí, en la que fueron asesinadas 17 personas, 6 de las cuales fueron policías, 11 campesinos. Se hace un juicio viciado de total y absoluta, de absolutas irregularidades, acusando a 12 campesinos del asesinato de 6 policías, más no la muerte, más no el asesinato de los 11 campesinos muertos en aquella ocasión. Este fue, aparte, uno de los motivos centrales que provocó, que promovió o hizo, desencadenó el juicio político a Fernando Lugo. Estamos. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, continuamos ahora con la palabra de Eliana Castañeda Abascal, nuestra compañera de Cuba. Bueno, ante todo yo quiero agradecer a la comisión organizadora del evento por haberme dado la oportunidad de compartir en esta mesa y compartir con todos la experiencia cubana en cuanto a la reforma de salud. La experiencia de Cuba es sui generis, yo creo que en el mundo, y creo que es importante compartirlo incluso con tanta gente joven que veo en la sala y apoyarme en personas de experiencias que nos han acompañado a lo largo de toda esta historia. Pretendo hacer unos antecedentes sobre lo que conllevaron a la reforma de salud, el desarrollo de la reforma de salud y cuál es la situación actual que tenemos y la perspectiva para el futuro. La reforma sanitaria en Cuba se hizo en el año 1959 con el triunfo de la revolución y ha sido con una óptica diametralmente opuesta a todos los procesos neoliberales e incluso antes del neoliberalismo ocurrido en la región de las Américas e incluso en el mundo. La situación de Cuba antes del año 59 era totalmente precaria. Teníamos una dependencia política y económica total a los Estados Unidos, con una estructura predominantemente agrícola, latifundista, monoproductora, con un desempleo y un subdesempleo masivo y permanente, y nosotros éramos el patio de los Estados Unidos. Todo el comercio de Cuba era con los Estados Unidos y no podíamos disponer de ninguno de nuestros recursos. Eso se visualizaba también y se expresaba también en la situación de la salud en Cuba. Los servicios públicos que se prestaban, los servicios públicos de salud se prestaban en unos pocos hospitales en las ciudades. El acceso era totalmente limitado para la masa de campesinos, que en aquel momento era abundante. Existía un gran número de clínicas privadas que había que pagar y un sistema de mutualismo que también era pagado con precios un poco menores, donde iban, digamos, la pequeña burguesía de niveles más bajos y algunos obreros con salario. Y por supuesto, tanto el mutualismo como la medicina privada tenían un carácter totalmente mercantil. El país carecía de un plan de salud, la práctica médica era curativa y el cuadro de salud era de un país subdesarrollado con gran cantidad de enfermedades infecciosas, parasitarias y demás. No existía solamente una facultad de medicina con una matrícula muy escasa y cuyos graduados, muchos migraban a los Estados Unidos y la mayoría todos iban a trabajar a la práctica privada, a las grandes ciudades, sobre todo La Habana. El plan de estudio era un plan curativo, un plan que no tenía espacio para la salud pública, que preparaba al médico para el ejercicio privado, y de contra la universidad cerró como 5 o 6 años antes del triunfo de la revolución por
los crímenes por un acuerdo del Consejo Universitario debido a todas las violentas agresiones y asesinatos ocurridos en la tiranía de Fulgencio Batista. Tal es así que nuestros jóvenes de aquel momento, siguiendo el legado histórico de nuestros mambises, se alzaron y en el año 1953 se hizo por parte del movimiento 26 de julio los ataques a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, también en Oriente, y esos cuarteles no fueron tomados, pero sí sirvieron para presentar el programa político de la Revolución Cubana. Y ese programa político de la Revolución Cubana fue presentado por Fidel Castro Ruz precisamente en su autodefensa cuando fue tomado detenido por ser dirigente de todo este movimiento revolucionario. Y era en su autodefensa, porque él es abogado, planteó los problemas principales del país, dentro de los que se encontraba, por supuesto, la salud y todo el complejo de elementos que componen la determinación social de la salud, que él la evidenció en aquellos momentos, y dijo en su autodefensa de qué modo Cuba podía solucionar estas limitaciones. Entonces, por eso nosotros decimos que la reforma no sanitaria, la revolución, la reforma social ocurrió en nuestro país en el año 59, porque hubo un cambio estructural, totalmente estructural, gradual, evolutivo, en correspondencia con las necesidades, un cambio político, radicalmente político, un cambio intencionado y que se ha seguido a lo largo del tiempo en correspondencia con las necesidades y los escenarios en que hemos transitado. Es un proceso político que permea toda la sociedad desde lo estratégico hasta lo local. Entonces, cuando se inicia la reforma del sector salud en Cuba en el año 59, que se produce un cambio político y social radical, se entiende ya desde entonces la salud como un derecho del pueblo y el Estado es el responsable de garantizar ese derecho. Y los principios de la salud del año 59, que se constituyeron en los principios del Sistema Nacional de Salud, no han perdido vigencia a lo largo de 56 años de historia. Los principios están conformados por su carácter estatal socialista. Somos socialistas y pretendemos seguir siendo socialistas, con una orientación preventiva, con accesibilidad, con gratuidad general, con integralidad de relaciones entre todos sus componentes, con un desarrollo planificado, porque el socialismo se caracteriza por eso, por tener planificación. Desde el inicio se hizo una relación fuerte entre la ciencia, la investigación, la docencia y la asistencia, con una participación activa de la población, con una intersectorialidad que garantizara precisamente el abordaje integral de la determinación social de salud, y siempre tuvimos como principio el internacionalismo solidario. Con el triunfo de la Revolución Cubana eso no fue muy fácil, porque tuvimos que hacer importantes cambios socioeconómicos y de la sociedad, que enseguida tuvieron una repercusión en la salud, en la educación y en otras esferas de la vida social. Una cosa importante fue la creación de un sistema nacional de salud único, que se unió también a un sistema nacional de enseñanza, primero rectorado por el Ministerio de Educación y posteriormente se deslindó del Ministerio de Educación también un sistema único de educación superior. Y esto todo apoyó a que se tuviera mayor cobertura, mayor acceso a los servicios de salud. Nosotros hablamos de cobertura universal, no desde ahora con el enfoque neoliberal. Nosotros hablamos de cobertura universal desde 1959, desde que hicimos la reforma de salud, porque la garantizamos desde ese momento. El doctor Rojas Ochoa, homenajeado anoche,
él ha establecido, junto con otros autores, una secuencia histórica de todo lo que es el proceso de reforma de salud. Y se establecen 5 momentos importantes. La década del 60. En la década del 60, desde la misma década del 60, se instaura el servicio médico rural. O sea, los graduados en esos momentos, desde ese momento, van a trabajar a las zonas más intrincadas del país. ¿Para qué? Para mejorar la accesibilidad de los servicios. Pero en Cuba en ese momento sucedió algo que es sui generis. Cuando vino la nacionalización de todas las empresas extranjeras y privadas del país, dentro de ellas las clínicas, los hospitales, la industria farmacéutica, eso le dio fuerza a la reforma. Y además en esa misma década se hizo la reforma universitaria que comenzó el cambio en la forma, en los contenidos, en los enfoques, en la formación de recursos humanos. En la década del 70 se realiza un fortalecimiento en la atención primaria de salud. Se crea el llamado policlínico integral, era integral porque estaba conformado por todas las especialidades, porque tenía higiene y epidemiología, porque se realizaba prevención y se trabaja mucho en los vínculos policlínico, hospital y otros elementos de la estructura del sistema. El MINSAP, la formación de recursos humanos, pasa del Ministerio de Educación Superior, las nuestras, las que tienen que ver con salud, a MINSAP y se mantiene actual, ha dado muy buenos resultados. Y en ese año 1960 se hace el primer congreso del partido. Cuba tiene un único partido comunista, el Partido Comunista de Cuba, que responde al ideal del pueblo cubano, que dirige, que orienta el pensamiento político del Estado, del gobierno. Entonces eso fue un momento trascendental. En el año 80 fue una década de oro. En el año 80 hubo un perfeccionamiento de la atención primaria de salud, surge el programa del médico y la enfermera de la familia. Hay un desarrollo científico técnico importante tanto en las instituciones de todos los niveles de salud, incluso de la industria farmacéutica cubana. Luego viene la década del 90, la caída del campo socialista, el desmoronamiento del campo socialista, nos quedamos prácticamente solos en el mundo y atravesamos a lo que llamamos el periodo especial en tiempo de paz. Y ahí desarrollamos un proceso dentro de la salud que le llamamos batalla de ideas. Bueno, dentro del proceso de salud y dentro del país. Dentro de la salud, en medio de aquella crisis económica profunda, tratamos de mantener y mantuvimos la atención primaria de salud, mantuvimos y fortalecimos la promoción como aquel mecanismo para lograr salud, para tratar de que nuestras personas se enfermaran menos y las que se enfermaran garantizar los sistemas de salud de calidad y reforzamos muchísimo la intersectorialidad para que los otros sectores contribuyeran también a ello. Y luego yo he mencionado un quinto momento que es el 2011, por 2 razones. Primero, porque es un momento donde hay uno de los congresos del partido, el 6º Congreso del partido, y donde el sistema de salud se plantea para dar salida a uno de los objetivos de ese congreso, el proceso de las transformaciones necesarias del sistema de salud. Los inicios de la Revolución Cubana y los inicios de nuestra reforma sanitaria transitaron, por supuesto, por todo lo que tenían que transitar cuando se heredó un sistema totalmente corrupto. Por lo tanto, hubo que erradicar la corrupción y depurar todos los funcionarios ligados a la tiranía batistiana. Tuvo que enfrentar el desarrollo de recursos humanos. Ustedes comprenderán que con la nacionalización de todas las clínicas, hospitales, industria farmacéutica, el éxodo de profesionales de Cuba fue prácticamente multitudinario. Entonces tuvimos que formar nuestros propios recursos y tuvimos que adoptar la planificación en salud.
hay un hito importante que yo no quería dejar de mencionar, que fue el desarrollo de las estadísticas del sector, donde también el profesor Rojas Ochoa fue artífice de eso. Eso fue importante porque ya en ese momento contábamos no solamente con un sistema nacional de salud único, sino un sistema de información estadística único, con una cobertura que avanzaba, con una accesibilidad que avanzaba. Podíamos contar con información de todo el país y tener una idea de la misma en todos los niveles. Y bueno, ya lo del sistema de salud lo había planteado. Entonces, todos esos cambios estuvieron dirigidos a que ese sistema fuera unificado, centralmente planificado por el Ministerio de Salud Pública, pero descentralizado en toda su gestión en los diferentes niveles de salud, con una cobertura global amplia, completa, efectivo, con participación social, económicamente sustentable por el Estado, abierto a un perfeccionamiento constante, con carácter intersectorial y equitativo. Además, desde el año 76, desde principios de la revolución, todos los procesos de cambio del sector salud constaron con las reglamentaciones establecidas. Incluso ya el 24 de febrero del 76 se aprueba la nueva constitución del Estado socialista que sustituye la de 1940 y se legisla que la protección de la salud como una tarea fundamental del Estado y un derecho social, aunque se consideró así desde el principio de la revolución, en el 76 se legaliza como tal y se acompaña de una serie también de leyes que complementan la ley, el artículo sobre todo 50 de la Constitución, que apoyan la salud. Y además contamos con la Ley 41 de Salud Pública, que legisla dentro del sector salud todo lo que tiene que hacer. El año 1975 es el primer congreso del partido. Y en el primer congreso del partido ustedes pueden ver que dentro de los objetivos del congreso del partido se mantiene precisamente, se traza la política de mejorar la atención médica general, de erradicar las enfermedades infecciosas, de ampliar los servicios de todo tipo, hospitalarios, estomatológicos, policlínicos, es decir, los objetivos del Congreso del Partido llevan del primer Congreso del Partido, traducen las ideas de la reforma sanitaria del 59. Y ya en el sexto Congreso del Partido del 2011 se retoman todas estas ideas, y a mí me gusta destacar el hecho de que en este sexto Congreso del Partido en el 2011 se considera incluso un carácter más social de la salud, en el sentido en que se aprecia, se hace un énfasis en la promoción de la salud, en la prevención, y además se mantiene la necesidad de la garantía de la calidad de los servicios de salud. En ese congreso se habla de las transformaciones necesarias de salud que se realizan en Cuba para aplanar mandos de dirección, para compactar servicios de salud, para ahorrar. Nosotros nos mantenemos en crisis totalmente y no podemos darnos el lujo de malgastar por gusto, entonces constantemente hay que revisar el sistema para tratar de reajustarnos. Y en este año, en este año 2016, frente a un escenario totalmente difícil para el país, porque se mantiene el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que comenzó a inicios del triunfo de la revolución, que pese a las relaciones establecidas entre Cuba y Estados Unidos, el bloqueo no cesa, que nosotros siempre, y aprovecho este marco para repudiar ese bloqueo que tanto daño le ha hecho al pueblo de Cuba, pero además con un recrudecimiento, y lo hemos visto en todas las discusiones del neoliberalismo y la globalización en América y en el mundo,
tratamos de mantener nuestros propios ideales del 59, porque tenemos la suerte, la ventaja, el trabajo político realizado de que el pueblo cubano respalda a su gobierno y respalda a su partido en este interés. Para no ahorrar, avanzo para anunciarles que en ese congreso del partido se estudiaron y se analizaron con el pueblo, previo y después de su realización, los propósitos sociales de nuestro país. Y fíjense que en los propósitos sociales de nuestro país se mantiene la universalidad de la política social que garantiza el acceso a los servicios de educación y salud siempre gratuitos. En medio de la crisis nosotros mantenemos nuestros principios. En el modelo de proyección, porque también nosotros ya hemos discutido qué vamos a hacer en este escenario hasta el 2030. Y en ese escenario hasta el 2030 vamos a mantener también estos principios que obtuvimos, que defendimos y que hemos tratado de mantener durante estos 56 años. Dentro de estos, los de la salud. Creo que en esencia, todas las diapositivas que vienen después tenían este sentimiento de que nos vamos a mantener socialistas con nuestros principios. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, yo había hecho una presentación muy distinta y en estos 2 días, 3 días de estar acá, decidí cambiarla un poco. Y decidí cambiarla para que, bueno, pueda servir para no salir con la sensación y la depresión que nos siguen ganando y perderemos como siempre, más o menos, ¿no? Sino, a pesar de nuestro esfuerzo, sino ver cómo podemos realmente construir una agenda colectiva y una dinamización del movimiento regional latinoamericano para afrontar esta coyuntura crítica que tenemos. Y por eso pues la denominé así, Comprender para transformar la hegemonía en salud. Voy a recorrer estos 4 puntos, fundamentalmente. Primero, esta idea ya bastante acendrada, no voy a entrar sino en algunos ejemplos de privatización de los sistemas de salud en América Latina y en Europa. Es una constatación por distintas vías y entonces vamos a verlas. Pero esto lo voy a relacionar con el lugar que ocupa la salud en el nuevo régimen de acumulación de capital. Un poco lo que decía José Carlos en su intervención, yo creo que ahí voy a conectar unas cosas. Después soltar algunas hipótesis sobre las diferencias, porque creo que a pesar de que haya esas fuerzas comunes, muy densas, muy fuertes, hay también diferencias, y las diferencias dependen de la correlación de fuerzas en cada Estado nacional, y también habría que hacer un análisis de correlación de fuerzas para entender las crisis del proyecto político que supuestamente está cerrando su ciclo y que llamamos progresista. Y ver cómo podemos construir algunos lineamientos hacia una agenda o algo así contrahegemónica, siguiendo también la sugerencia de Armando en su conferencia Juan César García. Bien, la privatización es un hecho. Se da de maneras distintas. Bien, Pierre esta mañana ya nos dejó muy claro el asunto en esos 2 grandes tipos de servicios, sistemas de servicios de salud, el Beveridge, el Bismarck, o beberichiano, como le dicen, o bismarckiano, pero todos tienen sus procesos, y lo que sí se constata es la destrucción de los sistemas únicos y públicos en toda la ex Unión Soviética, con una cantidad de variables muy complejas. Voy a presentar solo algunos ejemplos que muestran precisamente las vías como son distintas, parecen simplemente decisiones administrativas, pero van más o menos en la misma dirección. Si uno toma, por ejemplo, el Reino Unido, encuentra esta figura de los trusts, que son una especie de administradores de los recursos públicos, pero que son claramente privados, con unas formas de alianza público-privada que ya precisamente Pierre nos mostró, y que aparenta simplemente ser más eficiente, menos costoso y todo esto, y no está pasando así. Sin embargo, la forma como se presenta en el Reino Unido, por ser precisamente un modelo Beveridge bastante exitoso durante muchos años, simplemente se presenta como un problema de ajuste, de eficiencia administrativa. En España el asunto ha sido muy interesante porque acabo de estar en un evento allí, y a pesar de aquel real acto, ¿sí?, que decidió obligar a todas las personas de España a cotizar y a demostrar la cotización a salud,
como si el sistema se financiara por esas cotizaciones, cosa que no es así, está demostrando que el único objetivo que tenía esto era restringir el acceso de todos los inmigrantes. Pero afortunadamente, y curiosamente también, los médicos de salud familiar y comunitaria decidieron salir, una gran movilización de batas blancas detuvo la aplicación de ese Real Decreto y entonces hay una cantidad de variantes en este momento. Hay también la otra forma de privatización y es que los especialistas empezaron a hacer consorcios médicos para contratar con los recursos públicos, que es la otra forma de privatización. Fíjense que de todos modos son bastante distintas. Y Holanda es tal vez el ejemplo de reforma estructural hacia seguro privado, pero con un elemento adicional, Pierre, y es que ellos incorporaron también, por la presencia de Alain Enthoven, el líder de la competencia regulada en salud, incorporaron formas de regulación de la competencia entre seguros, parecido a lo que tiene Colombia, es tal vez de los más estructurados en eso. Francia, efectivamente, aparte de la privatización de hospitales, ha hecho una disminución progresiva de los beneficios a través de disminución del reembolso que se le paga a los pacientes. O sea, la gente paga primero y después recibe un reembolso. Y esto está generando la inequidad más impresionante. Tengo varios amigos allí que lo han sufrido. Y claro, cuando uno mira la situación latinoamericana, pues empieza a encontrar cosas similares, pero quiero hacer énfasis también en las diferencias desde ya. Porque, por ejemplo, en México, si lo constatamos incluso con la intervención de Rafael, no sé si la oyeron, hay efectivamente todavía una institucionalidad pública de la seguridad social, así esté segmentada, y de la asistencia pública de secretaría, y solo hasta recientemente empezaron a hacer mecanismos administrativos aparentes de subrogación, por ejemplo, de servicios en el seguro social o de seguro popular en salud, que arrancó solo hasta 2006 con cierta regularidad y que ya Asa Cristina Laurel precisamente ha mostrado todos sus efectos absolutamente perversos. Luego allí todavía no se ha avanzado en una reforma muy profunda estructural de privatización. En Costa Rica persiste hoy la Caja Costarricense de Seguro Social o de Seguridad Social. Han hecho 3 intentos los tecnócratas del Banco Mundial para acabar con la caja, no han podido, la están minando desde afuera, descremando a los ricos con los seguros privados. Eso está pasando en Costa Rica. Y Colombia es tal vez el único país de América Latina que tiene una reforma estructural basada en seguros comerciales de mercado, pero con competencia regulada desde un fondo público que establece una relación con los aseguradores a través de el pago de una póliza anual, unidad de pago por capitación, a cambio de un mismo plan de beneficios. Eso es regulación de la competencia. Y eso es lo que defiende y añora el Banco Mundial y la OMS como eje de la cobertura universal en salud. Y hay que entender muy bien ese mecanismo porque, como decía Pierre, da la apariencia de regulación. Así yo logro regular al asegurador para que se vuelva más preventivista. Por eso en Colombia se llaman empresas promotoras de salud, porque entre menos se enferme su gente, más plata le queda de la póliza, ¿sí? ¿Se entiende? En la lógica racional económica sería así. Pero resulta que estas aseguradoras se han dado cuenta que tienen otros mecanismos mucho más expeditos para aumentar su rentabilidad, poniendo barreras en el acceso a los pacientes, bajando las tarifas y presionando a los prestadores y sobre todo no pagando las cuentas, ¿sí? Y aparte de eso, pues haciendo una serie de mecanismos de colusión, de definición de qué va y qué no va en el plan de beneficios, y con esto se quedan con los recursos públicos a pesar de la regulación. Brasil, como lo vimos, es un sistema único de salud en la Constitución en todas partes, pero es dual, cada vez más dual. Separa, el SUS queda entonces para la población pobre de clase media baja, y de ahí para arriba empezó todo ese mercado de seguros privados sin control alguno y al contrario con subsidios a esos seguros privados a través de muchos mecanismos. Y además la contratación ha fortalecido, la contratación desde el SUS ha fortalecido la prestación privada, y al punto que ya pasa al 60%. Luego también allá hay una dinámica muy interesante en medicamentos, en servicios, en toda esta cosa del sector privado con los recursos del SUS. Chile, que también es dual,
tiene el problema de separado ISAPRES para quien pueda pagarlas y FONASA para el fondo público. Ahora ha habido una cantidad de cruces y claro que se dieron cuenta que eso tiene que regularlo de alguna manera. Quieren incorporar el mecanismo de regulación que hizo Colombia y el tal plan Auge, que está generando otra desigualdad interna entre quien está o los servicios que están en el plan Auge y los que no están, con una cantidad de condiciones que generan sin duda inequidad. Y Argentina continúa con sus obras sociales por la resistencia también de los sindicatos. Yo creo que eso tiene que ver con el poder sindical. La asistencia pública separada completamente, han crecido los seguros privados y ha empezado este descreme, sacarle afiliados a las obras sociales a través de mecanismos de seguros privados, un desfinanciamiento deliberado de la red pública que ha generado el desprestigio y obviamente pérdida en la calidad de atención en el sector público. Entonces, pues tenemos muchas formas y esas muchas formas hay que entenderlas, pero no solamente desde el punto de vista técnico ni del arreglo institucional, sino más bien desde el punto de vista político. ¿Cuál es la correlación de fuerzas que sustenta cada una de estas formas de organización de la relación Estado-mercado? Pero antes de llegar ahí, yo creo que hay que hacer conciencia del otro componente que es clave. Ya lo sugirió José Carlos, yo quisiera desarrollarlo un poco más y ver unas interrelaciones. ¿Qué es lo que implica esta transformación del régimen de acumulación capitalista global del Fordismo, ¿cierto? Un régimen industrial basado en la producción industrial, a la financiarización, que efectivamente va destruyendo progresivamente la lógica fordista, va abriendo, flexibilizando el trabajo, abriendo todas las posibilidades de producción, pero sobre todo centrándose en algo que Lapavitsas muestra muy bien, algo que desde la perspectiva marxista no se aceptaba fácilmente, y es que podía haber acumulación de capital en el ciclo de la circulación de una manera estructural y transversal, casi que afecta todos los procesos de producción desde el sector primario, y por eso la reprimarización está atada a la financiarización, en el sector secundario a través de las acciones, por ejemplo, de las empresas, y obviamente con todos los servicios financieros que hemos visto circular y hacer toda esa lógica tan absurda de agudización de las crisis cíclicas. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es un asunto estructural. La financiarización es un régimen de acumulación muy potente, muy profundo, que logra reproducirse incluso mucho más rápido y más fuertemente que en los periodos anteriores. Pero además de esto, está esto que se ha denominado capitalismo cognitivo, o capitalismo informacional, o materialismo informacional, que lo estudia bastante bien Zuckerfeld, el argentino precisamente, que es este asunto de unos bienes informacionales que se transan con unos soportes muy distintos, pero eso sí, protegidos por derechos de propiedad intelectual. Ahí está el núcleo duro del asunto, porque ¿qué es lo que permite eso? Que cuando una vez logre usted la patente, que puede que haga una inversión previa que nunca pasa del 15-17% del precio final, usted de ahí en adelante durante 20 años y ahora más puede tener derecho a poner el precio que le dé la gana. Así de sencillo. Y entonces el costo va bajando casi a cero, pero la rentabilidad va subiendo exponencialmente, y por eso las acciones en el sector farmacéutico, por ejemplo, se convierte en otro eje importante de articulación con la financiarización. Hay que entender esas lógicas con mucho cuidado, porque ante eso es que nos estamos enfrentando, a un capitalismo cognitivo que afecta todo: producción de ciencia, tecnología e innovación, formación en todos los sectores, no solamente en medicina y salud, y obviamente en todos los servicios que pasan por la atención médica. Y el otro elemento, que en esas condiciones el arreglo, la división del trabajo y de las tales ventajas competitivas nos obligan a todos los países periféricos a centrarnos en lo único que tenemos: recursos naturales. Y es una lógica muy dura, muy perversa, que hace que entonces uno no pueda decir Correa, ¿por qué no cierra ya todas las fronteras a cualquier explotación del petróleo? Así de simple. Es que es realmente un momento de asfixia lo que produce el tema de si usted no saca esa cosa que se llama petróleo, oro, coltan, usted se quiebra y se apaga y se va, más o menos. En la correlación, ¿cierto?, de qué lugar ocupo en este nuevo régimen de acumulación de capital. Entonces la reprimarización es fundamental
para todo esto que está pasando. ¿En qué se usa el coltan? Pues en todos estos aparaticos. Y son millones y millones lo que necesitan, y entonces tienen que explotar a toda costa el cratón guyanés, que obviamente va a presionar a Maduro para que pues, finalmente el gobierno de Estados Unidos le suelte la tuerca, pues le afloje un poco la cosa. Muy bien. Entonces es así de complejo el asunto. Y claro, también se expresa en los servicios de salud, tanto el capitalismo cognitivo como la financiarización, de muchas formas, pero quiero que hagan mucha conciencia en cómo la financiarización atrapa todo el asunto. Entonces le decíamos complejo médico industrial y ahora financiero, como si fuera una cosita adicional. No, es incluso desde la financiarización que se atravesaron todos los procesos, todos, absolutamente todos los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el sector salud, pasando por la formación en salud. Está atrapada en esta lógica, que ya varios ejemplos hay de eso. Claro, entonces en esas condiciones, cuando empieza a hacerse conciencia de la potencialidad de acumulación de capital en los años 60 y 70, empieza a haber también una ventana de oportunidad con la crisis de los estados de bienestar, con la crisis de sobreacumulación de capital que produjo el periodo fordista y con las transnacionales rompiendo los pactos de Bretton Woods, los pactos monetarios en el año 71, ¿sí? De manera que allí no había nada más que hacer, mercado libre de dólares, y empieza a ser la fase especulativa tan terrible. Bueno, eso condujo a abrir necesariamente los mercados a esta cosa pujante. Y eso es lo que organiza la agenda política internacional que existe y es muy dura, es muy severa. Primero el programa de ajuste estructural, pero después esas versiones ya específicas para los sectores de seguridad social y salud. Pluralismo estructurado, donde Colombia es el experimento que después se racionaliza con el artículo de Julio Frenk y Londoño, y manejo social del riesgo, nueva protección social con Holtzman y Jorgensen, que se aplica ya a todo. Y finalmente, cobertura universal en salud, que es lo que nos traen estos personajes. ¿Cuál es la lógica clave para entender la diferencia? Para la cobertura universal en salud, el problema es riesgo financiero. ¿Sí? Es proteger el riesgo financiero de los altos costos naturales que tiene la tecnología biomédica. Eso es natural, eso tiene alto costo, eso no se discute. Pero para protegerlo del riesgo, entonces yo lo meto a un seguro, no importa cuál. Si usted es pobre, yo lo meto por subsidio a la demanda, ¿sí? Régimen subsidiado. Si puede pagar, lo obligo a pagar, y si tiene más plata, pues pague su seguro privado. Entonces tenemos cobertura universal en salud, todos con riesgo financiero protegido. Muy bien. Claro, detrás de estas diferencias hay hipótesis, no voy a tener tiempo para desarrollarlas con suficiencia, pero tengan en cuenta que son trayectorias históricas muy largas. Por ejemplo, México viene en un proceso de institucionalización de un Estado que se parece a un Estado de bienestar desde la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, ¿sí? Con una fase muy fuerte en los 30, en los 40 y en los 50, y que creó esa institucionalidad que todavía hoy se sostiene, pero en medio de una gran polarización política que ha afectado el pacto corporativista que se traía, una resistencia de los sindicatos y sectores sociales, ahí los vemos peleando, pataleando, pero con un enorme impacto del TLCAN, ese TLC que firmaron con Norteamérica y que los tiene absolutamente como maquilas, ¿sí? Y les metió todo el tema del narcotráfico y sálvese quien pueda. Costa Rica, el pacto social demócrata que hizo en los 40, lo han sostenido más o menos, no han tenido dictadura, han conservado el asunto y eso les permite una vivencia prolongada de esa especie de estado de bienestar centroamericano muy particular. Bueno, y entonces han resistido a esas privatizaciones, pero Colombia tenía las mejores condiciones en una coyuntura crítica de gran deslegitimación del Estado Nacional, con un cierre del sistema político, guerra de baja intensidad, narcotráfico, criminalización de la guerra, individualismo, etcétera, que permitió entonces esta idea supuesta de que el mercado nos va a salvar y que cada cual va a obtener lo suyo, que en este caso es lo propio, lo que le corresponde según su capacidad de pago. Brasil, en cambio, en su democratización muy fuerte, pues logró entrar en esa dinámica de disputa y de poner en un marco constitucional todo un proyecto
universalista, pero claramente le tocó entrar en la fase neoliberal sin una capacidad política suficiente. Ahí vimos al PT, por favor léanse el libro de Raúl Civechi, me parece muy interesante ver todas las estrategias que tuvo que hacer el sindicalismo fuerte brasileño para fortalecer su lugar político a través del PT, quedarse con los fondos de pensiones y que se sirviera esto de apoyo para mantenerse mucho tiempo y después hacer todos los pactos con los empresarios de todo color y de todo tipo de corruptelas, digámoslo así, que se les ha roto y es lo que tiene detrás, ¿cierto? Esta especie de ya no más contigo y te vas. Bueno, cosas de ese estilo, es correlación de fuerzas muy concretas. Chile, pues con su dictadura militar fue el que más avanzó en su momento, después vino esta transición y esta transición ha sido insuperable porque la Constitución está amarrada completamente al proyecto neoliberal que dejó Pinochet y tampoco hay la fuerza política interna suficiente. Y lo mismo Argentina, pues con lo que hemos visto, que creímos que no era posible y sí fue posible, efectivamente, se produjo una recomposición como lo mostró Cohen del proyecto neoliberal. Entonces ya, para terminar, fíjense que necesitamos entonces hacer conciencia de esa tensión permanente entre lo global, lo regional y lo local. Desde las especificidades locales, tratar de ver cómo nos encontramos para construir realmente un nuevo proyecto civilizatorio. Es una necesidad que tenemos en este momento. ¿Y cómo hacerlo? Pues hombre, dando una disputa que pasa por todos esos planos. Entonces, ontológicamente, epistemológicamente, praxiológica y políticamente, en esa relación nueva de sociedad-naturaleza, no capitalista, de una salud humano-ambiental, digámoslo así, que no necesariamente es copiar la lógica de los pueblos originarios y ya, porque no tenemos esa cosmología tampoco, y eso hay que discutirlo precisamente con lo que planteó Rafael. Hay que construir una cosa nueva, pero que sea capaz de elaborar una nueva relación entre ser humano y naturaleza. Impactar la formación en salud es muy importante, Armando lo pedía todo el tiempo en su charla, pero es una necesidad estratégica. Tenemos que ver cómo Alames construye eso, no solamente en la formación, digamos, formal, si se repite, si se quiere, sino también la popular. Y disputar lo político, como decía Armando, es decir, esta cosa de ética colectiva, que sería lo político, entonces ¿cómo lo hacemos? Pero desde la comprensión de las trayectorias, de la correlación de fuerzas específica y obviamente con alianzas estratégicas, movimientos sociales y políticos, ¿cómo se va creando eso? Y cómo se va generando una democratización, pero desde abajo, digamos, desde los territorios, otra especie de institucionalidad, como se reclamaba hoy, no tanto desde arriba, como más o menos Cristina lo planteó, sino más desde abajo o en una articulación más bien entre democratización, institucionalización y constitucionalización, como decía Sonia Fleury. Ya se acabó, entonces dejo estas dos cosas solo. Bienes comunes es una palabra clave, vale la pena que lo pensemos. Por favor, léanse el último libro de Zizek sobre la nueva lucha de clases, está apuntando a eso, para ver si desde ahí podemos disputar en un plano más amplio que el nacional el tema de los derechos desde una perspectiva que rompa con los derechos de propiedad intelectual. Ahí creo que hay un norte fundamental y una disputa con los TLCs que no podemos dejar de lado. Listo, muchas gracias. Buenos días todos y todas. Es un honor hablar al final de una mesa donde Marta, Eliana, Mário já puseram tantas coisas importantes e facilita muchísimo la reflexión. Yo voy a hacer una reflexión sobre la experiencia de Brasil, pero es muy interesante porque, al contrario de Cuba, nosotros hicimos un proceso de reforma y no un proceso revolucionario, mismo que poner en un país capitalista un sistema de protección social dentro del marco de Beveridge, e además tentar avançar com a universalidade e com a base de solidariedade e coesão social em um modelo capitalista periférico foi uma tentativa que puso Brasil bajo las observaciones internacionales, porque
sabíamos que o destino e o caminho não seria fácil. E Mário traz este passeio por las experiências latino-americanas y lo muestra muy bien. Bueno, las contradicciones de la lucha, de la efectivación de los sistemas universales públicos empiezan por ahí. Y en la mesa anterior se hizo esta pregunta: ¿es posible avanzar si no avanza el modelo de Estado? Si no avanza el modelo de los modos de producción, si no avanza todo el conjunto de las políticas sociales. Quizá el caso de Brasil pueda dar algunas pistas, porque si hicimos una reforma que estaba escrita en la Constitución, que estaba con el nombre de sistema único, que tenía el sistema privado bajo un carácter complementar, donde su crecimiento estaba condicionado a un mandato regulatorio del público. ¿Cómo llegamos a una situación en 30 años de implementación del SUS pós-constitución en Brasil? ¿Cómo llegamos a este estado donde 30% de la población hoy está vinculada a los seguros sociales privados? La mayoría de esta población vinculada a los privados lo están por medio de planos empresariales, o sea, planos donde el trabajador tiene el seguro privado como si fuera un parte de su propio sueldo, y creando un problema gravísimo, porque el trabajador lo tiene hasta que caiga de baja. Después de aposentarse, no lo tendrá más. O sea, se va al público cuando más servicios necesita para su asistencia en salud. Y esta situación fantasiosa tiene un origen muy curioso, porque mira que los sistemas de seguro social privado de Brasil originaron al centro del sindicalismo nacional. Esta es una situación, pero no un sindicalismo general, el sindicalismo de los más avanzados hierárquicamente, que son los trabajadores de la industria automovilística de São Paulo, del ABC de São Paulo. Por ahí nació el huevo de las serpientes. Y este huevo tenía una justificativa cultural, política, de una clase que jerárquicamente entre los trabajadores necesitaba una atención calificada. En este medio nació el Sistema Único de Salud, donde al principio la CUT y las centrales sindicales apoyaron y hasta hoy apoyan al SUS. Van con nosotros a las luchas por el SUS, pero en su vida privada, exigen la incorporación de los seguros privados. Esta contradicción va también a avanzar por toda la sociedad brasileña, porque hoy, con las políticas de promoción, de equidad, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos populares recientes, los cambios de las clases sociales presentan una característica muy, muy interesante, porque el primer artículo de consumo, cuando se accede un poco más en las rentas familiares, es la adquisición de un seguro social de salud. O sea,
Es en hecho una cultura donde la salud está asociada con el consumo. Y todavía tenemos en la Constitución que la salud es un derecho de todos, un derecho universal y un deber del Estado. Pero el Estado, y ahí nos cabe hacer una reflexión, porque si a los finales de los 80 pensábamos que íbamos a entrar, mismo que tardíamente, en una ola de estado de bienestar social, y así construímos la llamada Constitución Ciudadana, el neoliberalismo nos sacó de pronto de este sueño, de esta utopía, porque luego al principio de la creación del SUS, que tiene una característica muy interesante para sostener la cosa de la cohesión social, que es su mantenimiento, su financiamiento, sus presupuestos vendrían del sistema de seguridad social, del orçamento, de los presupuestos de la seguridad social. O sea, es un presupuesto muy garantizado, porque ahí están el orçamento de la seguridad social, que representa 40% de lo orçamento total de la Unión. Y por ahí el Sistema Único de Salud tendría de unos 20 hasta 30% del orçamento, de los presupuestos de la seguridad social. Y esto le fue quitado de pronto al inicio de su implementación, justo con las ideas neoliberales que llegaron hasta ahí. Desde entonces, el SUS nunca más contó con un financiamiento que fuera adecuado, que fuera vinculado, que fuera permanente para su financiación. Bueno, esta contradicción al su nacimiento, a su primer año de implementación, es una marca de la importancia del investimento del Estado para viabilización de un sistema único. Un poco jugando, no es suficiente llamarlo de único, porque si lo pusemos como único y en la Constitución y pensábamos que tendríamos un Estado fuerte, capaz de hacer un proceso regulatorio fuerte, sobre los procesos de incorporación tecnológica, los procesos de expansión de lechos, expansión de servicios, de los servicios diagnósticos. Si pensábamos que eso sería posible, en verdad no fue, porque con el avance de los años neoliberales, lo que tuvimos fue en hecho una expansión de la presencia del privado sin regulación ninguna. Y se creció hasta que se creó una agencia al final de los años 90, una agencia reguladora que está desde su creación bajo el control del sistema privado. Entonces, el sistema privado controla a sí mismo. Y el SUS, a despecho de tener una vinculación formal con esta institución de regulación, que es una regulación, una institución del Ministerio de Salud, es una agencia, pero es del Ministerio de Salud, no tiene gobernabilidad sobre su gestión. Y este es un hecho. Bueno, y la cuestión del financiamiento desde el inicio de los 70, de los 90, viene siendo un problema gravísimo para el Sistema Único de Salud. Nuestro per cápita de investimento en salud es menor que Argentina, que no tiene un sistema único. Es menor que Colombia.
E o financiamento público é menor, muito menor que o financiamento privado, graças justamente a lo que sacam as famílias para os medicamentos e para os planos, os seguros privados de saúde. Então, são contradições, não? E isso não significa que não tivemos avanço com o Sistema Único de Saúde. Com o SUS, reduzimos a mortalidade infantil, ampliamos a cobertura de los serviços, criamos um sistema de participação social muito interessante, realizamos a descentralização, a municipalização, criamos uma rede de emergências muito interessante com sistema de captura de acidentes, com serviços de móveis de urgência e emergência. Então, temos avanços muito interessantes, temos ampliação do acesso efetivo aos serviços de saúde, temos uma coisa muito curiosa, porque é o SUS, onde se hace o maior volume de tratamentos caros, porque estes tratamentos caros não interessam a los serviços privados. E, además de que as próprias populações vinculadas a los privados se vão ao público para conseguir tratamento, por exemplo, em oncologia, ou em outras enfermidades que não estão cobertas por os serviços de saúde, como os transplantes, os tratamentos mais complexos de enfermidades mais caras, incluso em relação ao acesso a medicamento. Por la via de la judicialização, os pacientes de los seguros privados, quando lhes são prescritos medicamentos de elevadíssimo custo, vão ao SUS para buscá-lo. E por aí lo conseguem por la via de la judicialização. E é interessante porque é um debate muito interessante. Muitos dizem, bueno, a judicialização promove a equidade. É um problema, porque se por um lado, para alguns que promove a equidade, por outro, e permite o acesso, por outro, temos que lembrar que quem tem acesso a los juízes, a los abogados para judicializar, não são os mais pobres, não são os que têm mais necessidades, não? E por aí se avança uma relação público-privada cada vez mais complexa, cada vez mais ao mando del setor privado, pero não é intrasetorial. A presença do setor privado no capitalismo brasileiro é uma presença muito forte do setor privado de saúde. Isso é muito interessante, porque os seguros privados de saúde hoje financiam volumes enormes de las campañas electorales. El Congreso Nacional está lleno de personas que son de deputados, de senadores, de gobernadores, de presidentes, que son financiados por los seguros de salud. Y por eso las leyes que se produce aí, o avance, a permissividade para o avance do setor privado está coberto claramente por el mundo político, digamos assim, por la sociedade política. E por que debate, por isso não podemos apartar o debate da saúde da política. De forma alguma, nós não podemos abandonar o mundo da política para levar aí todas as propostas que defendemos aqui, não? Temos, por exemplo, uma ausência em Brasil muito curiosa. Os partidos de esquerda não têm uma defesa intransigente do SUS. E é um problema,
porque quando vamos mobilizar os partidos para ganhar alguma coisa, que temos que buscar pessoas e não partidos. E hacemos algumas frentes de enfrentamento de gente de múltiplos partidos, pero não há partido que tenha, incluso o Partido de los Trabajadores, que tem em si mesmo as contradições com os sindicalistas. Então, é grande aprendizagem que temos para avançar por aí. Bueno, 5 minutos, sí. Yo estaba en mi primera anotación. Es un problema, en la primera anotación, sí. Mira, pero... bueno, entonces para terminar, ¿no? Y intentar retomar por lo menos algunos de los puntos que yo había anotado. Primero, es muy importante, yo hablaba en la oficina, es muy importante la base popular con noción de derecho. Porque en Brasil, en nuestra experiencia, por ejemplo, hay un consenso en muchas pesquisas de opinión que quien consigue el acceso al sistema de salud público en Brasil tiene una valoración muy positiva de él. Pero la población, pobres, ricos, todos, tiene en general una evaluación muy mala sobre el SUS. Porque há uma presença muito grande da prensa mostrando sempre as coisas malas, sempre as tragédias, a ausência de atendimento, de medicamento, o médico e todo. Bueno, essa é uma coisa importante. Ampliar a consciência sanitária e a consciência cidadã acerca do direito à saúde é fundamental. Vencer las tensiones corporativas. Todos acompanharam Brasil na última gestão na primeira gestão de Dilma, criou o programa Mais Médico. Eu tomo isso como um exemplo. O programa Mais Médico, que levou 15.000 médicos cubanos para Brasil, que foram atuar em regiões longínquas, que nunca havia tenido médico e que cambiou na cultura de atenção primária. Estão aí há 5 anos e cambiaram uma cultura. Porque é uma coisa impressionante como a gente hoje, eu participo de uma pesquisa que evalua os médicos, e é interessante como se cambia a cultura, porque a gente disse, mira, este médico já não usa a mesa, habla comigo, vai à minha casa, e com isso cambiou uma cultura de atenção primária. Eu tenho certeza, Eliana, tenho certeza. Pero la resistencia de los médicos, de mis compañeros de profesión, fue una cosa vergonzosa, que una cosa terrible, porque estes médicos hablavam que coisas como, não, estes médicos não sabem nada, mira, hasta hoje hacen denúncias gravíssimas, que os cubanos não sabem nada, que como muitos deles são negros, porque não parecem que são médicos, porque nós outros médicos somos pessoas diferenciadas. É o pior del fascismo, el peor de una comprensión terrible. Pero estos profesionales, estas corporações, estão todos em defesa do SUS. Essa é uma coisa muito curiosa. Quando trabalhamos em frentes de defesa do SUS, aparece desde os grupos mais à direita hasta os grupos mais à la esquerda de usuários do SUS. ¿Por quê? Porque o SUS movimenta um mercado
um mercado enorme para aquisição de insumos, para compra de serviços, e os médicos defendem o SUS, pedindo que os serviços tenham um preço maior, pero defendem. Porque muitos de seus serviços, que está aí em um lugar aislado para atendimento do SUS, dependem e se mantêm com o dinheiro do SUS. Bueno, e por caminhos a percorrer, eu penso que, como decimos em Brasil, a base do movimento sanitário, o que propuso e criou e hasta hoje mantém vivo na defesa do direito à saúde, do SUS, dos direitos sociais, há que criar uma outra hegemonia. Se abaixo, se em los anos 70 já pensávamos em la necessidade de criar uma hegemonia social, onde o direito à saúde tenha uma base e uma força de movimento, hasta hoje. Este é um desafio para nós, já que não mudamos os modos de produção, vivemos na periferia do capitalismo, temos todos os problemas relacionados à política econômica, que nunca entendeu a saúde como um setor importante, estratégico de investimento de presupuestos, pero lo entendem sempre como um setor que gasta muito e nunca como um setor que investe. E a despeito de isso, há um estudo recente de uma instituição de pesquisa de Brasil que mostra claramente que o investimento no setor saúde genera por lo menos 16 vezes mais recursos em sua ronda por los mecanismos de la produção. Então, é muito interessante, porque está aí incluso todo o que se gira com os trabalhadores de la saúde, que recebem seus soldos e que se inserem em la economia. E a compra e a produção de insumos e todo o mais que se involucra com a saúde. Por lo tanto, terminando, a saúde não é gasto, pero investimento. E esta é cambio em la própria natureza, no próprio pensamento das políticas econômicas, que estão atreladas a los interesses de ajustes para manter os altíssimos interesses da deuda interna, da deuda externa e tudo isso que lo sabemos. Então, en hecho, o caso de Brasil é a expressão mais clara de las contradições que tendremos de uma tentativa que sigue viva, pero cada vez mais fragilizada, e agora, no momento, muito mais aún, porque o que estão fazendo tem uma velocidade incrível de destruição das políticas sociais, incluso do SUS, e dentro de um sistema que não cambiou seu modo de produção. Por lo tanto, é um desafio para nós pensar e articular cada vez mais a luta por el direito à saúde a uma luta por cambios mais efetivos do Estado. Gracias. Bien, a la compañera cubana, Cuba 1959, Cuba 2016. La impresión es el sistema con más justicia social y más eficiente del planeta. Información demográfica, epidemiológica, biológica. Por ejemplo, si hubiera un estudio probabilístico de cantidad de hemoglobina en la sangre de embarazadas, o el otro día en un congreso de odontología social, la prevalencia de caries de Cuba es nivel europeo. Entonces, algunos datos cuantificables rápidos para hablar de esta tremendísima tendencia
en un país pobre, periférico, bloqueado, invadido, etc. Vou falar em português lentamente, porque acho que meu português vai ser mais compreensível do que meu portunhol. Então, eu queria agradecer imensamente o conjunto de exposições da mesa, sobretudo a exposição do Mário, porque penso que sua exposição traz alguns elementos que eu acho que, para o momento que nós vivemos, são fundamentais, que é refletir sobre esse momento onde a financiarização, né, tem um aprofundamento enorme, sobretudo em resposta à crise mais recente de 2007 e 2008 do capitalismo. E trazer alguns elementos para compartilhar, mais do que perguntas, sobre a situação que nós vivemos no Brasil, né? Penso que, para uma reflexão sobre os desafios do sistema de saúde, sobretudo da questão da indústria farmacêutica, do avanço da privatização, o Brasil, lamentavelmente, há alguns anos, vem aprovando algumas medidas que, sem saber, né, a maior parte da população e os próprios movimentos não acompanharam tão intensamente, são medidas muito profundas que agora, a partir do governo Temer, né, depois do impeachment, essas medidas vão se aprofundar e vão se acelerar. Mas eu queria destacar algumas que eu acho que ajudam a gente a pensar e compartilhar com os companheiros dos outros países. Ano passado, tramitou um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi aprovado no início de 2016, que é o novo Marco de Ciência e Tecnologia. Esse novo Marco de Ciência e Tecnologia aprofundou os processos de privatização e do mix público-privado em todas as instituições privadas, universidades públicas, institutos de ciência e tecnologia, propiciando um livre trânsito, né, do setor produtivo, assim denominado, porque ele foi ressignificado no país, né? Antigamente a gente chamava complexo médico-industrial, agora a gente chama de complexo produtivo para disfarçar. Não, eu não chamo, eu continuo chamando de complexo médico-industrial, mas, de qualquer forma, né, para a saúde, esse Código Nacional de Ciência e Tecnologia é muito grave, né, porque possibilitará o trânsito livre aí das indústrias farmacêuticas, se apropriando, inclusive, a partir desse código, da possibilidade da propriedade intelectual do que é produzido em todas as instituições públicas. O segundo elemento que eu acho que a gente poderia conversar, vou rapidamente falar, a questão... Tratemos de ser breves nas Sim, exposições, porque rapidamente. É a questão da medida mais recente, que eu gostaria de compartilhar, que é a votação da proposta de emenda constitucional 241, que vai congelar em 20 anos. Ela foi aprovada essa semana em segunda rodada, assim como o PL 257. Né? Isso significa não só congelar, mas retrair os recursos para os sistemas públicos de saúde. E, para não dizer que eu tenho que acabar rapidinho, que a gente é só pessimista, eu acho que a gente tem que combinar um pouquinho, né, o pessimismo da razão com o otimismo da vontade, um pouco. Nesse sentido, eu queria registrar, e eu acho que cabe aqui um registro, né, para os companheiros, que nesse momento no Brasil a gente tem mais de 1.000 ocupações de escolas do ensino médio e mais de 80 universidades ocupadas pelo movimento estudantil contra a PEC 241. Então, acho que o movimento, né, a gente tem que reconhecer esse movimento e, inclusive, saudar esse movimento, porque a gente está aqui com uma contradição enorme, querendo estar lá junto com a luta dos companheiros do movimento estudantil, e eu acho que a gente tem que registrar isso também. Então, é possível a gente resistir, e é possível a gente resistir também em relação ao SUS, assim como os companheiros estão resistindo em relação à PEC 241 e à reforma do ensino médio. Obrigada. Desculpa aí o tempo demais aí. Buenas tardes, compañeras y compañeros, miembros de la sesión. En primer lugar, quería decir que siempre es una tarea muy dura, ¿no?, para los expositores en 20 minutos tratar de resumir la complejidad que está puesta. Y peor, el presidente de la sesión querer resumir la ponencia. Eso fue una actitud casi suicida, ¿no? Pero bueno, el tema es que estamos frente a un debate, de una complejidad enorme. Y cada vez que escucho un relato así sintético de cada país, y conociendo a algunos de ellos con más profundidad, me quedo con la sensación que tal vez incursionemos en un terreno peligroso para entender mejor qué significa la construcción histórica de estos procesos, para incluso inspirarnos a avanzar y entender los cambios en cada país. Y quería en ese caso en particular aquí saludar el esfuerzo de Marta de hacer una breve, ¿no?, síntesis de lo que es la complejidad del proceso en Paraguay. Quizá quien llegue desde afuera aquí no entienda lo que fue el enorme
cambio que eso representó y una trayectoria histórica para este país, ¿cierto? Y que hoy permite, aún con los retrocesos que se han generado después del golpe parlamentario, después del tema de la elección de Cartes, plantear el tema de los derechos sociales en Paraguay, y en particular en salud, desde otra perspectiva, la perspectiva que tienen como referencia lo construido ahí. Cómo en un corto periodo de tiempo se logra instalar un concepto universal, se lo plasma en un plan de gobierno, disputando internamente este plan de gobierno al campo mismo de la candidatura, se lo lleva a la práctica, se doble gasto público en 3 años y se consolida un conjunto de servicios y sobre todo la extinción de las barreras económicas de acceso en los servicios públicos en el país, en 3 años y 10 meses. Eso fue una cosa extraordinaria y hay que entenderlo bien, porque eso demuestra la fuerza del concepto aplicado a una realidad objetiva, que era 49% de los paraguayos que se sentían enfermos o sufrían algún tipo de lesión, no iban a los servicios de salud porque reconocía que había una barrera económica. Ese es el informe de PNUD 2 años antes de la elección de Lugo, que fue el argumento que utilizamos para movilizar racionalmente el debate aquí en Paraguay. Entonces, entender eso en términos históricos es muy importante. Porque en Cuba fue fácil, compañera. Todos los médicos se fueron con la revolución, llevaron el gran problema, que cómo construir un sistema de salud, negociando con los médicos en las instituciones médicas establecidas el poder de, ¿me entiende? Me permita la broma histórica, pero la verdad es eso, ¿sí? Porque en el caso brasilero, bueno, tuvimos que negociar desde siempre con poderes establecidos que están fuertes, complejos, ¿no? Y ahí me permita las matices que la complejidad exige. Yo creo que tenemos que entender mejor la relación público-privada. Para empezar, vamos a distinguir lo que es estatal y lo que es público. Hay un problema en nuestro discurso sobre eso. Lo estatal no es necesariamente público en la construcción histórica de nuestros estados. Por otro lado, hay un conjunto de elementos privados desde el punto de vista de la propiedad jurídica que sí pueden reivindicarse de uso público. Por ejemplo, buena parte de los hospitales, pequeños hospitales, que son la mayoría de los hospitales del sistema público brasileño, son hospitales jurídicamente privados, definidos como privados, pero construidos por las comunidades a lo largo de la historia y que tienen una relación con estas comunidades de propiedad comunitaria, sea en la forma de los filantrópicos, pequeños hospitales municipales, incluso algunos, ¿no?, privados que para sobrevivir generaron sus propios planes de salud. ¿Cómo nos relacionamos con este concepto? ¿Sí? Y ahí quería devolver a la mesa un poco eso, porque si simplificamos este debate, nosotros tenemos un problema, ¿no? Un problema muy serio. Y para resumir y finalizar el fin de eso, decir, por ejemplo, la oferta hospitalaria en Brasil, que viene aumentando la oferta pública estatal. En los últimos 10 años aumentó 18.000 camas públicas estatales. Muy bien. En el mismo periodo, 50.000 camas privadas con fines de lucro abandonan el sistema y 6.000 camas sin fines de lucro, privadas, filantrópicas, también abandonan el sistema, profundizando una crisis de acceso hospitalario. Unos dirán, qué bien, vamos sacando esto privado del sistema. Yo diría, qué preocupante, la capacidad del Estado en construir respuesta pública se debilita. Entonces, hay una nuance y un problema para resolver eso. Yo creo que entrar a este debate con mayor profundidad dentro del escenario propio de cada país es la tarea que nos cabe, ¿no?, como espacio de reflexión crítica. Y ahí, perdone, pero no es posible hacer defensa intransigente de un sistema como el brasileño. Hay que hacer una defensa crítica del sistema. Y creo que en eso venimos construyendo. Y la intervención de Ana justamente hace la crítica, después hay que defenderlo, y la mayor prueba que hay que defenderlo es que hoy es impensable que desaparezca el sistema único de Brasil sin causar una enorme conmoción. Pero al tiempo lo van comiendo de a poco, y ese es el gran problema. Muchas gracias. Bueno, Camilo Vaz de Chile. Lo primero es a propósito de cómo defendemos nuestros sistemas públicos de salud. Lo que vimos en España al tratar de desmontar los hospitales y la comunidad rodeándolos, defendiendo los hospitales, en Chile no pasaría, ni siquiera con los consultorios públicos que tenemos. Entonces, ¿cómo al alero de esto también, y se ha hecho en otros países, se ha intentado por lo menos la política de medios populares contra la política de medios capitalistas que nos bombardean todo el tiempo? Lo segundo, a propósito del rescate de la medicina popular, estamos tratando de ir más allá de la atención médica farmacológica, y Alames tiene una entrada a las universidades de forma importante. Entonces, si es que Alames, o de alguna forma las cátedras, los currículos universitarios de las escuelas de salud
no hablan más de medicina popular, los médicos no vamos a estar haciendo medicina popular. Entonces, por ahí también junto con la comunidad. Lo tercero, a propósito de Alames, yo fui al Congreso de Uruguay y ahí se presentó un libro a propósito de la crítica a la Comisión de Determinantes Sociales de Salud. Sería ideal que algún libro que rescate cómo enfrentar la cobertura universal de salud. Se ha hablado mucho, ojalá que alguien pueda sistematizarlo y lo tengamos. Nos serviría mucho porque en Chile acabamos de terminar las elecciones municipales, ganó la derecha, y si gana la derecha en un año más el gobierno, se nos viene duro, van a privatizar de entrada todos los hospitales probablemente. Entonces sería bueno tenerlo como insumo. Y por último, también un poco de que a pesar de un país como el nuestro tan neoliberal, los médicos de atención primaria, en una organización que yo pertenezco, lo que nos jugamos porque los médicos no nos vayamos del sistema público. Y en ese sentido, como decimos en mi organización política, que se llama Izquierda Autónoma, con la esperanza intacta de que en algún momento los más van a tener acceso a la salud de verdad. Eso, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Lío de CEBES Alames Brasil. Nosotros de Brasil estamos golpeados como el Paraguay acá, pero estamos en lucha. Hoy por la mañana he charlado con el senador Fernando Lugo, que también es el futuro presidente de este país, que ha sacado como un golpe, pero se va a volver en 2018. Como nosotros del Movimientos Populares también vamos a volver en Brasil, en Argentina, en Honduras, en todos los lugares de ese país, de ese mundo, porque nosotros estamos en resistencia y así que estaremos. Pero tenemos que tener en este tiempo una oportunidad de recomposición de un marco civilizatorio que no hay dado más. Hacer la concesión de clase, no hay como vivir con el neoliberalismo. Entonces, lo clamo a todos acá, a hacernos de este ambiente, como Alames ha provocado a todos nosotros, un motivador para que todos hermanemos en nuestros países, pero no en nuestros países que tienen barreras. Pero tenemos que hacer un proyecto de nación América Latina, de nación mundo. No podemos más hacer la discusión que ha vaciado y ha ponido barreras cerca a nosotros. Entonces yo quería que hablase un poco, no solamente sobre cómo hacemos las condiciones de construcción que no se ponga solamente como país. Entonces es necesario que hacemos un enfrentamiento mundializado en torno de una nueva agenda, no solamente para el sector salud, pero por todas las condiciones humanas y ciudadanas de nosotros. Muchas gracias. El profesor Escudero me pidió que diera algunas cifras que demostraran precisamente el logro de la reforma de salud en Cuba. Yo soy muy mala para recordarme de números, yo lo confieso, pero nosotros tenemos cifras marcadoras de ello y tenemos, por ejemplo, podemos mencionar la mortalidad infantil. Nosotros tenemos una mortalidad infantil que el año pasado cerró en 4.3 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Es una de las cifras más bajas del planeta. Igual tenemos una esperanza de vida cercana a 80 años. Tenemos indicadores de mortalidad propios de países desarrollados, con partos en instituciones seguras del 99 y tanto, 99.9%. O sea, por ahí vamos, profesor. Y dos detalles nada más. Es verdad que la salida de los médicos nos facilitó el proceso de reforma, pero es que eso sucedió dentro de una revolución y lo difícil que nos ha costado estos años es construir ese sistema social y mantenerlo. Incluso no estamos seguros ni satisfechos, estamos inquietos por este entorno en que estamos viviendo y por eso es que estamos trabajando en el nuevo modelo económico social de Cuba hasta el 2030, que tenemos retos quizás diferentes al resto, pero muy complicados. Sí, para no
Muy preciso, es que yo sí creo que vale la pena que pensemos estratégicamente como Alames, pero más allá de Alames. Es decir, quienes participamos en este congreso tenemos ese elemento en común. Queremos transformar desde una sensación de una gran lógica de dominación, ¿cierto? Que nos da la impresión de que no se puede mover. Pero justamente lo que acaba de decir Liu y lo que acaba de decir también Armando, es decir, recuperar la historia, los elementos centrales para en la correlación de fuerzas concreta tratar de transformar, eso implica agenda, es decir, algún tipo de horizonte de sentido común que más o menos lo tenemos, pero también estrategia de construcción de alianzas estratégicas, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Y Alames tiene mucho que hacer ahí. Yo creo que la asamblea de este año no puede irse sin un plan muy claro de trabajo que podamos comunicar y podamos poner a funcionar con todos y todas ustedes. Las preguntas y los comentarios fueron súper positivos para mejorar un poco el poco tiempo que tuvimos para hablar de lo que hablamos. Pero yo quiero comentar solo una cosa. En especial agradezco a Armando por los comentarios sobre Brasil. Una cosa que quedó importante entre las preguntas fue cómo no repetir los errores. ¿Cómo no repetir los errores? Es una pregunta muy, muy difícil porque tenemos que ver los errores. Por ejemplo, yo pienso que un error muy grande es que todos nosotros nos fuimos o para la gestión o para la academia. Y abandonamos un poco los movimientos, las bases de movilización social. Este quizá tenga sido un error. Un otro error. No buscamos participar del mundo político, del parlamento. Pocos de nosotros candidatamos o fuimos a las elecciones para Aroca, sí que lo fue y sufrió porque es durísimo, pero pocos de nosotros estamos en este lugar. Y es imprescindible ocuparlo porque la academia y la gestión no tiene suficiencia para construir esta hegemonía. Bueno, una otra cosa, ¿cómo avanzar para la expansión continental? Yo pienso que Alames y todas las conexiones de red que tenemos que construir y hacer es fundamental. Romper las barreras de la discusión, mantener las particularidades de cada espacio, pero avanzar en una conciencia continental acerca del derecho a la salud, como lo estamos haciendo aquí. Una otra cosa que ni Armando ni yo hablamos es de la terrible que es importante para la evaluación de la presencia del público. Dos cosas. Uno, la privatización de la gestión en SUS. La privatización importante de la gestión con mecanismos de organizaciones sociales que están siendo invadidas por el sector privado. La otra, la cuestión de la renuncia, o sea, toda la renuncia fiscal, toda la gente que tiene plano, que paga todos los meses, recibe de vuelta al final bajo la forma de devolución de impuestos. Entonces, es un gasto que es premiado. Y las empresas también. Essa é outra coisa muito importante para analisar a privatização em Brasil. E, bueno, a outra coisa para finalizar é que há subsídios, há trânsito. Hoje há um grande desafio que é fazer o mapeio de los flujos de capital por dentro del sistema. La compañera dijo de la entrada del capital extranjero. Hoy hay compra predatoria de hospitales y fundamentalmente de los servicios de apoyo diagnóstico por
capital financeiro. Não é por el setor privado, é capital financeiro que, como dijo Asa e tu também, não é? Evidenciando claramente que a saúde é hoje terreno de altíssimo interesse do capitalismo mundial. Bueno, é basicamente. Bueno,